Saludos a todos los televidentes que nos están viendo, bienvenidos al programa Doping Ingenuo, el programa que trae las figuras más relevantes de la historia española, en el cual hacemos una entrevista a cada uno de ellos. En este caso, tenemos el gran honor de traer hoy al gran filósofo José Ortega y Gasset, y para ello nos trasladaremos a la época de los 70 para hacer una entrevista ficticia, ya que el filósofo murió en 1955. El placer es mío. Muchas gracias por acogerme. Siéntese. Muchas gracias. Vuelvo a insistir, es un placer tenerle aquí en nuestro plató. Ya ve usted que es un gran representante de nuestra cultura española. En primer lugar, usted, Ortega Gasset, nació en 1883 en Madrid, ¿cierto? Sí. En el seno de una familia liberal y propietaria del periódico El Imparcial. ¿Qué influencia tuvo este ambiente familiar en su carrera y en sus posteriores estudios? Bueno, pues como tú has dicho, mi familia era dueña del periódico El Imparcial y eso tuvo una gran influencia en mí, en mi educación, porque eso hizo despertar un gran interés en mí sobre las letras, y además eso hizo que razonase yo de una manera más crítica. Señor Ortega Gasset, además, conocemos de que usted fue un gran viajero, viajó por muchos países internacionalmente. Pero una cosa muy curiosa es que usted amplió sus estudios filosóficos en Alemania. Usted estuvo estudiando en Berlín, en Marburgo y en Leipzig. ¿Qué influencias tuvieron esos viajes en su pensamiento filosófico? Pues mi estancia en Alemania fue vital sobre todo en mi pensamiento, sobre todo mi estancia en Marburgo. Ahí conocí al filósofo Hermann Cohen, que me transmitió una filosofía, me transmitió sobre todo el método científico, del cual al final tuve mucho interés, y eso es al final lo que me diferenciaba de los otros filósofos vitalistas. Por eso yo, aunque siga teniendo un par de semejanzas hacia ellos, no soy, por así decirlo, un poco diferente, me diferencio en ese aspecto de ellos. Eso ha sido sobre todo lo más importante, lo que ha ocurrido en mi estancia en Alemania. Además, después de sus viajes en Alemania, sabemos de que usted regresó a España en 1910, ya que consiguió su cátedra de Metafísica en la Universidad de Madrid. ¿Qué influencia tuvo esto en su etapa académica? Bueno, esto fue algo muy fructífero para mí porque pude llegar a muchos intelectuales españoles a través de ellas, no solo a partir de mis enseñanzas, mis clases, por así decirlo, sino que también a través del periódico. Y así pude llegar a numerosos españoles y influir y transmitir mi pensamiento, por así decirlo. Así que fue algo muy interesante que llegó hasta durar hasta 1926, es decir, 26 años. Conocemos ya como hemos mencionado antes, que su familia tenía el periódico El Imparcial. Y además, sabemos que usted a lo largo de su vida fundó dos periódicos más. Por un lado, El Sol, en 1917, y por otro lado, Revista de Occidente, en 1923. ¿Usted cuál fue su idea principal u objetivo que quería alcanzar mediante estas publicaciones? Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la Revista de Occidente de 1923, que la creé en ese año, porque fue la principal manera para poder transmitir todas las filosofías que había por toda Europa y poder transmitirlas a todos los intelectuales españoles. Además de eso, que quise centrarme sobre todo en la alemana, como ya sabemos, hay todos los filósofos o muchos filósofos modernos son alemanes, como Kant, Hegel, así que por ello nos queríamos centrar en ello. Y por último, también esto sirvió para muchos escritores famosos a día de hoy, como por ejemplo García Lorca o Rafael Alberti, para llegar al mundo al que han conseguido alcanzar. Además, me gustaría hablar un poco de usted sobre la política, sobre el papel político que tuvo usted en la vida de España. En primer lugar, he leído que usted, cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, no
no la rechazó por completo. Y luego, en segundo lugar, es cierto que usted llegó a tener un cargo político, ¿no? Usted en 1931 firmó el Manifiesto de los Intelectuales, en el cual usted llegó a ser diputado a Cortes y fue un activo apoyador de la Segunda República. Pero después, posteriormente, usted dejó la política. ¿Qué le hizo este cambio tan drástico? A ver, mi relación con la política es un poco difícil, compleja. Tú, como bien has dicho, yo era más de izquierdas, era más de izquierda, pero las acciones que tenían, su comportamiento, eso hizo que ya me fuese distanciando más de ella. Obviamente, como tú bien has dicho antes, tenía un rol muy activo en la política, pero también esos acontecimientos hicieron que yo dejase de interesarme por ella, por así decirlo, y dejase, en vez de tener un rol activo, a tener un rol más pasivo. Por eso mi situación con la política es muy compleja de explicar. Me parece muy curioso lo que está diciendo usted. Para finalizar, Ortega Gasset, está siendo un placer hacer esta entrevista. ¿Cómo definiría y describiría usted su filosofía y el legado que ha dejado usted en la cultura y en el intelectualismo español? Pues como muchos sabrán, yo denominé a mi filosofía como racionalismo. Lo que busca es integrar la razón y la vida y entender al ser humano como un ser histórico. Por ello, mi filosofía ha contribuido a muchos filósofos españoles y lo que también representa es mi legado. Mi legado en sí, yo lo único que espero es poder ayudar a España a seguir adelante, a que mi filosofía se transmita y que la gente lo comprenda y lo entienda. Ese es sobre todo mi objetivo principal. Y me gustaría hacerle ya la última pregunta, ¿qué le diría usted a la juventud de hoy en día? Que luche por sus sueños. Ese es, que no tengan miedo a nada, que luchen por todo lo que pueden, porque pueden optar a mucho si creen en sí mismos. Eso es lo más importante, creer en ti mismo. Bueno, pues como han escuchado, las primeras palabras de José Ortega Gasset, el filósofo y pensador seguramente más importante de nuestro país, lo tenemos aquí delante. De verdad, ha sido un absoluto gozo poder tener esta charla con usted y ha sido inolvidable. Así que, si me permite... Muchísimas gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer y me ha encantado estar aquí. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así, queridos televidentes, concluye nuestra entrevista con el gran filósofo español José Ortega Gasset. Espero que esto haya podido mostrar un pequeño viaje temporal y haya podido mostrar un poco más la vida íntima de uno de los filósofos más sublimes e ingenuos de toda nuestra filosofía española. Así concluye nuestro programa Docu Ingenuo y les esperamos la próxima semana con una entrevista con un escritor importantísimo que tuvo también contacto con el propio José Ortega Gasset, Miguel Unamuno.